Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ustedes y a todos los que están en el internet. Y para los que están aquí, si usted cuando terminamos esta prédica y quiere hacer preguntas sobre la iglesia o saber qué es lo más que hacemos, por favor, aquí hay un grupo de personas en el lado derecho mío e izquierdo suyo que están listos a recibir cualquier necesidad que usted quiera. Bien. Si estamos en medio de un problema, lo menos que puede pasar en mí es que tenga inquietud. Si estoy casado y empiezo a sentir que mi cónyuge y yo nos hemos separado poquito a poco y no sé cómo resolverlo, empiezo a sentir inquietud. Si es la segunda o tercera vez que caigo en problemas de droga, empiezo a sentir que algo no funciona. Cuando por segunda vez pierdo el trabajo y empiezo otra vez a tener que buscar uno. Y cuando llego a tener cierta depresión, que es lo que uno pensaba que tenía cuando anciano, pero inclusive joven me siento en depresión. Y empiezo a sentirme realmente complicado con lo que tengo y empiezo a sentir que algo está mal. Y empiezo a hacerme la pregunta que dice, ¿por qué cosas malas le ocurren a la gente buena? Y cuando yo estoy en ese problema, lo primero que pienso es, ¿por qué Dios está bendiciendo a los demás y no a mí? Si yo soy mejor gente que el otro, yo soy más creyente, yo ando siempre más portándome, soy más obedezco más. Y empiezo a estar desesperado y no encuentro por qué Dios no me responde. Y lo que más me desespera a usted y a mí probablemente, y cuando yo he estado en estos problemas y me tratan de explicar algunas cosas, yo me pongo peor. Por ejemplo, los cristianos nos dan estas conclusiones medio que no sirven para nada. Todo ocurre por alguna razón. Ya sé, ¿y qué saco con eso? Pero los cristianos van y nos dicen, sí, no te preocupes, que mira que todo ocurre por alguna razón. ¿Y qué logré con eso? O la otra, peor todavía. Probablemente Dios te quiere enseñar algo. Bueno, entonces préstame un cuaderno, una pluma y díctame qué es lo que te necesito, que yo lo hago enseguida y ya deja de estar encima mío y resuelvo el problema. O la siguiente, es que solo tienes que tener fe. ¿Qué significa fe? ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? ¿Qué es lo que no creo? Yo sí creo. ¿Qué significa eso? Es que Él tiene, ¿cómo es la palabra exacta? Es planes inexplicables. Puedo que se explique, pues. Pero ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Lo que termina siendo para nosotros es que los cristianos resolvemos las cosas de la manera más simple porque lo que quiero es que no me molestes a mí con mi fe de cajón, con tus circunstancias. No me digas, tú estás mal, yo estoy bien, así que a mí no me limitas en tu asunto. No tengo una explicación y no quiero explicarlo y no es mi problema y métete tú en tu lío y a mí no me metas en tu problema. ¿Sabes que esto puede ser la razón por la que nosotros dejamos el cristianismo? O me siento con ganas de irme porque no encuentro ninguna razón. Y déjame decirte que nosotros los creyentes debemos responder mejor al dolor de la gente. Y te voy a decir antes que nos vayamos qué es lo que debemos hacer. Y lo que sí debemos entender es que Cristo realmente maneja mucho mejor y responde mejor al dolor que lo que nosotros hacemos. Así que hoy estamos en la cuarta y última parte de A pesar de todo, que es una serie que hemos hecho para Celebra, y es una serie donde hemos dicho una y otra vez, y quiero que ya se les quede a estas alturas, que las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios, porque no lo es. No es las circunstancias el indicador de que Dios está contigo o no. Y tú empiezas a sentir que Dios está lejos de ti, y entonces empiezas a hacer una combinación de cosas. Déjame orar un poquito más,
déjame ir a la iglesia más, déjame dar un poquito más de plata. Y empiezas a hacer una combinación para que Dios de alguna forma te respalde, porque estás sintiéndote horrible, lejos de Dios, y no sabes qué le hice a Dios, así que déjame encontrar una combinación. Tal vez tengo que leer un poquito más la Biblia, dejar un poco más esto, ir de repente a un grupo en el medio. Algunas cosas tengo que hacer para mejorar, y empiezo a tratar de combinar una cosa con la otra, y lo único que me lleno es de dudas. Empiezo a hacer pruebas y empiezo a tratar de hacer cosas hasta que no entiendo que las circunstancias van a destrozar nuestra fe. Y lo que hoy quiero demostrarte a ti es que las circunstancias no deben destrozar tu fe. Y te lo voy a mostrar con un ser humano muy famoso, íntimo de Dios, muy amigo de Dios, que se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona que, amada por Jesús, realmente, era el segundo hombre amado de Dios con Lázaro, tanto que cuando le van a decir, oye, Lázaro está enfermo, no le dicen eso, le dicen, oye, tu amigo que tú amas. ¿Qué tal no tener que decirle el nombre, sino decirle, eres el amado de Jesús? Y entonces ambos pasan por el mismo punto, por la misma cosa. Y Cristo habló de Juan. Cristo sabía quién era Juan, era su primo. Y cuando Juan habla un momento con otra gente sobre Juan, esto es lo que dice. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Nadie más grande. Era lo más grande que había. Y este hombre, Juan, era un profeta. Y los profetas, que deben ser denunciadores de la injusticia, no veían cosas grises, no veía cosas que podían estar menos bien y menos mal. Para él era blanco o negro, no hay grises. Y lo critica con cualquier persona como con un rey. Y ahí es donde empieza el problema de Juan. Con este rey llamado rey Herodes Antipas. Herodes Antipas era uno de los hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande es aquel que mandó a los niños de 2 años para abajo a matarlos en Belén. Iba a decir Bilbao, ¿qué iba a decir yo a Bilbao? En Belén. Y este hombre está casado y en una vacación tiene un idilio con la mujer del hermano. Y se armó el lío. Entonces, para terminar esta novela venezolana, que parecía eso, porque, no sé, ¿ustedes se acuerdan en los 70 y en los 80, que las novelas venezolanas, siempre el dueño de casa tenía relaciones con la cocinera, ¿no? Y después había un juicio en alguna parte, pero todas las novelas venezolanas eran iguales. Pues bueno, esto era parecido. Tienen este idilio y decide casarse con la mujer del hermano. Y para rematar el asunto, la esposa del hermano de Herodes, Herodías, era la hija de su hermano, o sea, también era sobrina. Por si acaso, todos los Herodes, descendientes de Herodes el Grande, se llamaban también Herodes algo. Y si eras mujer, entonces eras Herodías. Y esta sobrina de Herodes y casada con su hermano, empieza este lío terrible y como usted puede entender, Juan no lo soporta. Y Juan empieza. Tú eres pecador, pecador, pecador. Estás haciendo en contra del Torá. Y estás en pecado y estás haciendo mal y eres una persona que está haciendo mal. Él le llenó el copete, el amor de este hombre con la esposa de su cuñada. Y no se queda ahí, pues empieza y hace un podcast a hacer los pedazos. Acepta una entrevista en Vistazo y los arma a pedazos. Se va a una entrevista en El Universo y los hace pedazos.
Hasta que ya este hombre estaba realmente criticado por Juan para todas partes. Y como usted comprenderá, pues Herodías no lo ama. Y entonces Herodías dice lo siguiente: por eso Herodías le guardaba rencor, no me cuente, le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Herodías está listo a matarlo y le pide a su esposo actual: mételo preso, matémoslo, ya no puedo soporto más, este hombre solamente me dice de pe a pa, me hace horrores, dice que yo soy una cualquiera, me dice que yo ando en esto, lo dice por todos lados, hasta en YouTube estoy harto con este asunto. Así que no queda otra cosa, y entonces Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Herodes no quería meterse en semejante lío. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre popular. Era un hombre que dice la Biblia que todo Jerusalén y Judea lo iban a ver. Ahora, supongamos que fue una exageración. El 40% de la gente de Jerusalén, que era un montón de gente, iba allá. Y Herodes también escuchaba lo que él decía. A veces no entendía todo, pero o se escondía o se disfrazaba para ir a oír de él, o los espías de él iban y le decían lo que Juan decía. Y este hombre realmente empezó a tener gusto por los sermones de Juan. Y dice: ¿sabes qué? Si yo lo meto preso, va a haber una revolución. Voy a tener que matar a un montón de gente. ¿Para qué vamos a llegar a eso? Mejor dejémoslo tranquilo. Hasta que llega un momento en que ya Herodías, todos los días, como usted sabe cómo son nuestras esposas tan gentiles, tan lindas y hermosas, ¿no? Y se les mete algo en la cabeza, ¿no? Y está un día y otro día y otro día y otro día y otro día con lo mismo, hasta que Herodes dice: ya, lo meto preso. Y eso es lo que hace, lo mete preso, y cuando lo mete preso, no lo mete preso en Jerusalén. Creo yo que era porque Herodías lo mataba si lo deja en Herodes. Imagínense, Herodías queriendo matarlo a Juan, si lo deja en Jerusalén le pone veneno. Así que lo manda a un desierto, lejano, para que nadie pudiera saber de él, y allá lo tiene tirado sin que pueda hacer nada. Así que aquí empieza, o la historia empieza a ser un poco confusa. Pero siendo confusa, creo que nos da una gran forma de sentirnos en paz, porque entendemos que nosotros estamos ahí. Todos los que estamos en problemas y estamos realmente en circunstancias adversas, podemos entender lo que pasa, o por lo menos saber que las circunstancias no cambian lo que Dios me ama. Y aquí empieza entonces la historia cuando Jesús responde. Y dicen: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, Jesús oye que lo han encarcelado. ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace Jesús? Perdón. ¿Qué podía hacer? Bueno, podía ir a rescatarlo. Podía mandar un ángel para que lo saquen de la cárcel. O podía mandar brownies para que coma, por lo menos. Pero no, Juan hace todo lo contrario. Regresa a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, Juan está preso aquí. Aquí viene el lago de Galilea, que es un lago inmenso, y él se va al otro costado, a una aldea de pescadores llamado Capernaum. Y no se va de vacación, se va a vivir allá. O sea, ¿sabe qué, Juan? Tú por allá, que yo por aquí. Me voy lo más lejos que puedo de ti. No quiero ni saber nada de ti, no es mi problema. Y entonces Juan empieza a mirar lo que pasa. Y lo que nos sucede a todos cuando tenemos problemas es que el cambio de escenario sacude la serenidad de Juan y de nosotros.
Cuando usted tiene un problema y su hijo pródigo está en un problema grave, eso le cambia su serenidad. Le quita todo lo que usted tiene. Cuando usted está todo perfectamente bien, pues todo es felicidad. Pero apenas nos pasa algo, nuestra serenidad es sacudida tremendamente. De manera que para remate, las personas que lo ayudaban, los discípulos que lo ayudaban a Juan mientras estaba preso, Juan recibe información periódica sobre todas las cosas maravillosas que Jesús estaba haciendo. Empieza a ver que Cristo hace milagros. Hace que un ciego vea. Hay un centurión romano que va donde Jesús y le dice: Señor, necesito que ayudes a mi siervo. Y él así a larga distancia, ora y ¡pum!, se sana. De manera que Juan empieza a oír todas las historias del primo, todas las historias de este profeta, de este persona que manejaba las cosas, este rabino. Y lo que no puede entender es por qué estaba haciendo todo por otras personas. Y lo único que él decía es: hey, tengo 1 año y medio preso. Hello, aquí estoy. ¿Por qué le contestas a gente que ni conoces? Y no me ayudas a mí, que fui una persona que anuncié que tú eras el Hijo de Dios. Anuncié que tú eras el Cordero de Dios. Que tú ibas a empezar a ser popular y yo iba a dejar de ser popular. ¿Por qué? ¿Qué hice malo? ¿Qué te hice daño? Para que tú me abandones de la forma que me estás abandonando. Y vas y ayudas a todo el mundo que ni conoce, inclusive a un centurión que es enemigo del pueblo judío. ¿Por qué Dios está para los demás, excepto para ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás ayudando a todo el mundo y no a mí? Hasta que llega el momento en que ya Juan no puede más. Una cosa que usted tiene que entender es que las prisiones en el tiempo de Israel no eran como las nuestras, ¿no? Donde usted se iba a una suite con televisión y abajo abajo tenía un bar y una discoteca, no como es en el Ecuador. No. Allá tú tenías 2 posibilidades. O que te pusieran en una cosa que solamente había pared y no podías ver a nada, o que te metan en un hueco. Te cerraban el hueco y ahí te quedabas. Y la única forma que esta persona podía comer era si los familiares iban y le daban de comer y le daban agua, si no se moría de inanición. Los romanos no iban a hacer absolutamente nada por él. De manera que este hombre está 1 año y medio ahí, ve que Dios hace un montón de cosas por todos, pero no por él. Hasta que llega el momento en que él no soporta más. Porque era humano. ¿Y sabe lo que nosotros pasa cuando estamos en problemas y no vemos que Dios nos responde? Que Dios se pone a 1.000.000 de kilómetros de mí. Y que yo lo único que siento es que Dios está lejos de mí, que me tiene abandonado y que no quiere saber nada de mí. Y creo que debo dejar el cristianismo no sirve de nada. Porque cada vez que necesito algo no me responden, ni me ama. Y Juan llega el momento en que no soporta más. Porque empieza a hacer lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un problema como ese. Dudamos, pensamos que no es cierto. Y entonces Juan agarra, y estando en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envía a sus discípulos a que le hagan una pregunta. Agarra a los discípulos y dice: discípulos, yo estoy en problemas, no entiendo, no sé si yo me equivoqué o si mis papás me enseñaron una fábula que no ha sido cierto y resulta que este cristianismo no ha sido de verdad. Yo que promoví tanto a Jesús, tal vez me equivoqué y lo estoy promoviendo cuando Él no es el que toca. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no es posible que por hacer lo que Dios me dice me metan preso y Jesús simplemente se olvide de mí. La pregunta es: ¿eres tú el que ha de venir
¿O debemos esperar a otros? ¿Eres tú o no? Él empieza a dudar, porque la forma como Jesús está obrando no está junto con lo que él piensa que Dios debe hacer por él en el momento que está preso 2 años y medio. Y entonces va donde él y le dice, oye, estás equivocado. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces los discípulos de Juan van. Le dicen, Mesías, Señor, Rabino Jesús, con todo respeto. Juan quiere hacerle una pregunta. Y la verdad que yo también quisiera preguntar yo, porque también yo dudo qué es lo que pasa. No entiendo por qué lo tiene usted abandonado. Pero Juan me pide y yo, con todo respeto, por favor, quiero que haga esta pregunta. Y le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos, gracias, o debemos esperar a otro? Yo tengo una impresión. ¿Por qué Jesús se manda a cambiar? Y no solo eso, sino que Mateo lo escribe. Recuerde, le conté yo la semana pasada, que los escritores de los héroes de la antigüedad solamente escribían lo que los héroes hacían bien, tanto que parecían dioses, pero nunca escribían algo que estuviera en contra del héroe. Y entonces, ¿por qué Mateo va y cuenta que Jesús lo dejó botado? Yo creo que hay solo 2 razones. Número 1, porque es verdad. Y eso demuestra que los evangelios son verdad. Es lo que pasó y él escribió. Y la segunda, que para mí es la más importante, es porque cuando él escribe, ya saben que termina la historia y dice, espera. Esto que ha pasado es para enseñarlo a generaciones completas. Porque el siglo XXI todavía le voy a poder contar a los ecuatorianos que las circunstancias no cambian a Cristo. Y que tú crees en Cristo a pesar de tus circunstancias. Porque Él te ama aunque parezca que te ha alejado. Así que Jesús responde. Y responde una cosa que pareciera medio grosero. Dile que los ciegos ven. Inclusive a los de nacimiento. Los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados. En ese tiempo nadie sanaba de lepra. Los sordos oyen. Los muertos resucitan, incluido Lázaro. Y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Así que quieres saber, déjame explicarte qué es lo que sucede. Lo que sucede es que no estoy abandonando a nadie. Y que Dios siempre es verdad. Así que una vez que dice eso, Juan mira a toda la multitud, a todas las personas que están con él, y les da un anuncio que es importantísimo. No se lo pierda. Si ya está dormido, despiértese 15 segundos. Muy importante que usted escuche esto. Y esto es lo que Jesús le dice a Juan. Le dice, dichoso, gran felicidad tiene el que no tropieza por causa de mí. Jesús anticipó las dudas nuestras. Jesús anticipó la confusión nuestra cuando Él nos responde. Y antes de que nos pase, ya nos dijo que que tú serás dichoso el día que aunque veas que Él no está, sepas que Él está con nosotros siempre y que Él no se ha movido. Sé que a veces no entiendes ni la actividad que estoy haciendo, ni mi inactividad, pero tú tienes que saber que yo estoy ahí y que no me he movido 1 milímetro a la izquierda o a la derecha. Hay un filósofo cristiano que dijo esto que me parece extraordinario. Dice, decepcionarte sin Dios es peor que decepcionarte con Dios. Porque la decepción te va a llegar de alguna forma u otra.
Es menos grave si lo haces con Dios que sin Dios, porque la decepción viene porque viene. Debido a esto, a poder encontrar ser dichoso el que no tropieza por causa de él, los que hemos logrado en algún momento de nuestra vida, o ya después de trabajar con esto que yo le llamo el brazo de Dios, que celebra tu recuperación, que intenta que usted llegue a comprender que las circunstancias no deben hacer que usted piense que Dios no lo ama. Y hoy quiero presentar a dos amigos míos que precisamente nos van a contar de lo difícil que es cuando Cristo no parece estar respondiendo o yo ni siquiera lo estoy encontrando. Y cuando finalmente llega a entenderlo, las circunstancias cambian o quedan igual, pero ahora entiendo que Cristo es verdad. Permíteme presentar primero a Katy. Katy, adelante. Un aplauso a Katy para que se anime. Todo suyo, Katy, adelante. Hola, soy Katy, creyente en Jesucristo, en lucha con la ansiedad, la impaciencia, el control y problemas en mi matrimonio. Como la menor de 3 hermanas, mi infancia estuvo marcada con conflictos familiares que presencié en las reuniones y almuerzos en la casa de mis abuelos paternos. La figura dominante de mi abuelo, un hombre de convicciones machistas, posesivas, dictaba nuestras vidas, creando un ambiente donde el respeto se ganaba a través del miedo y la sumisión. Aprendí a normalizar los conflictos familiares creyendo que esa era una dinámica normal en casa. Cuando sucedía algo similar, no sentía que pasara algo raro. Sin embargo, la realidad es que en mi casa se vivía violencia intrafamiliar y alcoholismo. Mi abuelita y mi madre eran mujeres muy sumisas. Entonces crecí creyendo que estaba bien aceptar que los esposos se enojaran a esos niveles. Aprendí a aceptar ese tipo de comportamientos. Sin embargo, una parte de mí no quería aceptar lo que creía, que por destino me tocaba por ser mujer. Así que busqué refugio en pandillas, malas compañías, drogas, sexo y alcohol. Buscaba refugio en la calle porque no quería estar en casa. Fue en la compañía de estos amigos en que en esta vida escogí que conocí a alguien y quedé embarazada de mi primer hijo. Al no ser una relación formal, cuando le dije a este señor que estaba embarazada, me ofreció a darme la mitad del dinero para abortar. En medio de mi temor por todo lo que estaba pasando, le dije que conseguiría la otra parte. Pero él nunca apareció con el dinero y mi barriga creció muy rápido, así que no tuve más remedio que acercarme a mis padres a contarle de mi embarazo. Mi papá me preguntó si era varón y al confirmarlo con el eco, decidieron ayudarme y adoptarlo como su hijo. A cambio de la ayuda, mi mamá me pidió que termine el colegio, pues ellos se harían cargo de mis responsabilidades como madre. Mis miedos y falta de dirección en la vida me llevaron a entregarles a mi hijo para que sean ellos quienes se encarguen de él, sin que yo tomara ninguna responsabilidad. Yo continué con mi vida totalmente desenfrenada, unos años más, hasta que en una discoteca conocí a alguien, hoy que es mi esposo. Después de 4 meses enamorados, quedé embarazada de mi segunda hija. Pero en esta ocasión era diferente, porque él se hizo responsable y nos queríamos. Viviendo juntos comenzaron los problemas de convivencia, pues él que trabaja duro, llegaba tarde por ello. Y porque seguía saliendo con sus amigos, al parecer esta vida de desenfreno me seguía, aunque yo buscara otro rumbo. Después de todo era como había aprendido a vivir y yo ya lo había normalizado.
Mi esposo es un buen padre y siempre fue responsable conmigo y mis 2 hijos. Sin embargo, las fiestas, el alcohol y vivir en casa de familiares no facilitaban la convivencia. Por otro lado, el patrón de conducta de mi abuela y mi madre se hicieron presentes en mi matrimonio. Normalicé los gritos e insultos. Por tal motivo, mi esposo y yo llegamos a faltarnos el respeto por muchas ocasiones y después de 1 año nos separamos. Ambos empezamos a hacer nuestras vidas hasta que un día un primo de él le dijo que no le haga a su hija lo que su padre había hecho con él, refiriéndose al abandono. Por ese motivo mi esposo decidió buscarme y nos reconciliamos. Después de un tiempo nació mi última hija. Años más tarde, con mayor estabilidad, pudimos comprar una casa, un carro y afianzarnos como familia. O al menos eso pensaba. Al poco tiempo comenzaron a salir a la luz problemas no resueltos que empezaron a saltar con intensidad. Pude sentir el dolor de ser traicionada y esto ponía nuevamente nuestro matrimonio en riesgo. Esto me hacía sentir insegura, frustrada, con ira, decepcionada, celosa y quise tirar la toalla 1000 veces. Me quería divorciar hasta que mi mamá me habló sobre Celebra. Vi en mi mamá un cambio, si bien sigue siendo sumisa, aprendió a hacerse valer y vi cómo perdonó a quienes le habían hecho daño. Yo no creí en Dios. Entrar en un programa que yo creía religioso no estaba entre mis planes. Pero decidí entrar a consejería con mi esposo y lo mantuvimos durante 6 meses. En este tiempo me convencí que necesitaba ayuda y le di la oportunidad a Celebra. Cuando ingresé tuve miedo de confrontarme a mí misma y a todo lo que viví en mi niñez. La forma en la que aprendí a responder de una manera impulsiva y a veces hasta conflictiva. Mi mayor miedo era que alguien me dijera lo que yo ya sabía que tenía que afrontar, pero no quería aceptarlo. Yo no sabía orar, no sabía tener una relación con Dios, ni pedir ni preguntar. Y poco a poco empecé a hacerlo y tenía respuestas de Dios impresionantes. En el transcurso de Celebra me fueron pasando 1000 cosas y supe que Dios estuvo presente en varias ocasiones. En una ocasión, durante el programa, mi hijo perdió su billetera con sus documentos y buscamos en toda la ciudad, gasolinera en gasolinera, en la casa, en los carros, en taxis. Y cuando ya nos dábamos por rendidos, le pedí a Dios que si era su voluntad, esa billetera apareciera y que le entregaba esa carga. Y cuando dejamos de buscar, la billetera apareció. Y supe que Dios había escuchado mi oración. Él es real. Celebra me ayudó a entender que mi papá fue así, porque él también tuvo una familia disfuncional. Y no fue por maldad. Entendí que nosotros somos sus hijas y pude perdonarlo. Pude conversar con él y decirle todo lo que sentía con amor y respeto y nuestra relación fue restaurada. Un tiempo atrás no hubiera encontrado las fuerzas, pero en Celebra encontré el impulso. Lo más importante que pude aprender es que cuando ves las cosas y las circunstancias con el amor de Dios, ya no ves las cosas a través del enojo ni la ira, sino desde la perspectiva diferente. En el retiro pude perdonar a quienes nos habían hecho daño como familia y dejar todo atrás. En Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó y aquí todo es nuevo. Mi vida ha cambiado a pesar de que sigo rodeada del mismo ambiente de mi niñez. Es decir, cambié yo, no las circunstancias. Este cambio animó a mi esposo y a mi hija a ingresar a Celebra este año. Los animo a ustedes a que decidan por una restauración de sus vidas, porque si yo pude, ustedes también. Soy Katy, creyente en Jesucristo y lucho contra la ansiedad, impaciencia, el control y problemas en mi matrimonio. Paola, por favor. Soy Paola, creyente en Jesucristo, que lucha con la ansiedad, la baja autoestima, el control y el sentimiento de rechazo. Fue una niña que sufrió abuso emocional y físico de sus padres. Siempre la vara estuvo muy alta para mí y al no llegar recibía golpes o gritos.
Nunca se me permitió sacar una nota menor. Mi comportamiento debía ser perfecto. Siempre nos comparaban con nuestros primos y que debíamos estar agradecidos por los que nos daban. A esto se suma que sufrí abuso sexual a los 4 años por mi tío. Este evento marcó el destino de mi vida. Mis padres lo supieron, pero el impacto fue tal que decidieron nunca tocar el tema conmigo ni con nadie. Supongo que creyeron que por ser tan chiquita no iba a recordarlo. Pero esto fue una sombra que me siguió mucho tiempo. No hablar de este abuso dejó en mi mente tantas mentiras. Sentí que había sido mi culpa, que estaba marcada porque no llegaría virgen al matrimonio. Sentí que todo lo que vivía no tenía importancia, como que si mis sentimientos no tuvieran un valor. A los 15 años tuve mi primer novio, con el que acepté tener relaciones sexuales porque no tenía nada que perder. Después de todo, él era bueno conmigo y ahora sí podía decidir. Por esa única vez quedé embarazada. El miedo que le tenía a mis padres me impidió que hablara con ellos y dejé influenciarme por mi novio y su mamá para que abortara. Cuando estaba en esa mesa fría de quirófano, ya anestesiada, recapacito y me armo de valor para impedir esa intervención. Dije que no, pero como era de menor edad, la mamá de mi novio fue quien tomó la decisión por mí y perdí a mi bebé. Mi cuerpo anestesiado no respondía y solo me quedó cerrar los ojos, llorar y llorar. Esta pérdida acentuaba lo que sentía de mí mismo, mi voz no valía, mi vida estaba condenada, el vacío, la culpa me llenaba. Obviamente esta relación terminó. En la universidad ya tenía más libertad, trabajaba, daba catequesis y esto me permitía estar más tranquila. Y es ahí cuando conozco al que fue mi esposo, con el que tuve atención, respeto, lo que creí que nunca tendría. Lo recibí de él. Hicimos un hogar en el que me sentía que no pertenecía. Pero a los años de casada me empezó a incomodar tanta tranquilidad. No entendí cómo todo podía ser tan perfecto y de repente todo empezó a enfriarse, sin razón aparente. Nos estábamos distanciando, vivimos cosas diferentes. Y solo porque sí, decidí que era tiempo de separarnos. ¡Qué inmadurez! Esta inmadurez hace que me deje llevar por una vida más ligera, a tomar, a salir, y me involucro con un chico sin la intención de que sea serio o peor casarme de nuevo. Poco a poco la relación sí se tornó seria y vivimos juntos. De esta relación nace mi bebé, el amor de mi vida. En esta relación encontré lo que sí me resultaba familiar de mi infancia: gritos, celos, control, machismo. Esto sí me resultaba conocido. Mi mente me había dicho que yo no valía, así que estaba viviendo esa realidad. Perdí totalmente mi identidad, mi trabajo, cambios, todo por complacerlo. Aún así yo quise seguir adelante en esta relación. Eran idas y venidas. Nos separábamos y volvíamos. Hasta que en una oportunidad, cuando íbamos a volver en una de las tantas vueltas, con la propuesta de matrimonio, me confiesa que había dejado a una mujer embarazada por accidente. Esto fue la gota que rebasó el vaso. Ya no pude aguantar más y no seguí adelante. Traté de llevar la ruptura de la mejor manera. Traté de ser nuevamente la Paola fuerte, la que aguanta, la que deja pasar las heridas, la que no hace drama. Pero el drama me consumió. Conozco Celebra cuando, después de haber perdido mi audición por otro golpe de mi mamá, me pierdo en un llamado de una compañera de trabajo, quien notó que me pasaba algo. En ese momento me quebré y lloré todo lo que estaba viviendo. En vez de recibir el llamado de atención de quien en ese momento era mi jefa, recibí palabras de empatía. Es de ella quien recibo la invitación a hacer el programa, la cual le agradezco mucho. El año pasado empecé el programa. Al principio creí que no encajaba, pero poco a poco, con la dirección de mis guías y lo que escuchaba de mis compañeras, mi corazón se fue abriendo. Durante las primeras semanas creí que mis heridas no eran tan importantes, pero el programa me enseñó que todas las heridas son legítimas y duelen. El cuarto paso. Con el inventario recién pude por primera vez sacar todo lo que había vivido. Los abusos, mis heridas, mis miedos. Fueron tantas las emociones reprimidas que salieron a la luz, que me afectó físicamente. Pero la cobertura de mi mentora fue completa. Me sentí tan apoyada, querida y valorada por primera vez. En Celebra encontré la combinación exacta. Me pude conocer por dentro y aprendí a soltar.
Conocí la gracia de Dios. La vida que pasó quedó atrás y pude ver la vida con esperanza. Pude perdonar a aquellos que decidieron por mí, pude aceptar la pérdida de mi bebé y dejar en la cruz todos mis dolores y rencores. Hoy tengo un kit o cajita de herramientas, como yo le llamo, que me acompaña en mi diario vivir. Consiste en Dios primero, mi terapia psicológica y mi inventario diario. Me identifico con Pablo. Me identifico cuando Pablo dijo en Efesios 1, del 7 al 8, he sido sacado de la esclavitud del pecado y perdonado, he recibido su gracia generosa. Hoy estoy firmemente arraigado en Cristo y ahora estoy siendo restaurado en Él, Colosenses 2:7. Después de 10 meses en Celebra me siento en paz, feliz y tranquila. Entiendo que Dios tiene el control y que no debo aferrarme. Aprendí que tengo valor, que importo y que debo compartir lo que siento o vivo con mi grupo de apoyo. No estamos solas en esta lucha. Hay alguien a quien le importamos y siempre nos brinda su ayuda, Jesús. Soy Paola, creyente en Jesucristo, en lucha con la ansiedad, la baja autoestima, el control y el sentimiento de rechazo. Así que recordemos dónde empezó la historia de Juan. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Nadie ha habido más grande que él. Y entonces tenemos que entender que muchos predicadores nos dicen que todo tiene que ser felicidad, que todo tiene que ser alegría. Y tenemos que entender que eso no es la vida y tampoco es el Evangelio. El Evangelio son circunstancias que nos duelen, circunstancias que nos hacen sentir solos. Hace algunos años, yo estaba en la anterior iglesia y estaba empezando a dar consejería, no era pastor, no era nada, simplemente era un líder de la iglesia y ya la gente empezaba a preguntarme cosas y a decirme cosas. Hasta que llegó un momento en que una mujer que acababa de perder a su hijo, se acerca y me dice, tengo una pregunta que usted tiene que responderme. Y la pregunta es, ¿por qué cosas malas le ocurren a las buenas personas? Y claro, enseguida empecé a darle la explicación teológica, ¿no? Y a sentir que uno puede, espérate, que el pecado, que toco. Pero no es lo que ella buscaba. Así que me volvió a preguntar, ¿por qué cosas malas le ocurren a las buenas personas? Hasta que después de pensarlo un tiempo, di la respuesta que es la única que podía dar. No sé por qué. Y en ese momento arranqué a buscar cuál es la solución de hablar, de tener relaciones con personas que están dolidas y que se sienten abandonadas por Dios. Hace unos 20 años, la misma iglesia nos llevó a un grupo a recibir un seminario en Centro Cristiano. El principal exponente era un colombiano de apellido Castellanos, que era el que creó el G12. Y empieza a hablar y eso terminó en vomitadera de la gente. Bueno, fue una cosa terrible, yo quería salir corriendo. Pero después de él, salieron unas personas, uno de los cuales era un traductor de una iglesia llamada Saddleback. Y nos contaron cómo era importante para ellos tener un montón de ministerios y que los ministerios puedan hacer un montón de cosas por la gente que necesitaba. Así que cuando terminaron, le pregunté, oye, ¿tienes alguno en donde podamos ayudar a las personas que se sienten o que no saben por qué las cosas buenas le pasan a la gente mala? Y nos dijo, claro.
tenemos Celebra tu Recuperación, que es para poder que la gente vaya y entienda lo que le está sucediendo y cómo puede trabajar lo que debe hacer. De manera que, sin más, agarré y le dije al pastor, tenemos que llamar a una persona. Llamamos a esta persona aceptó, se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, estuvo ahí, vino con 3 personas más, entre ellos yo, para que dirijamos Celebra. Y yo, ahora he vuelto a lo mismo, lo que yo hacía era que daba la clase de los miércoles. Ahora estoy haciendo lo mismo. No me he movido 20 años. Y ahí entendimos y empezamos a trabajar en decirle a las personas que no necesitas explicación y que yo no tengo por qué explicar lo inexplicable, que simple y sencillamente no tengo por qué encontrar una razón para las eventualidades. A lo que debo dedicarme es a 3 cosas. 1, a amar a la persona. 2, a escuchar a la persona. Y 3, permitir a Dios que sane a la persona. Y eso es lo que se dedica a Celebra. Eso es lo que Celebra hace. Lo que Celebra hace es eso, reducirse a hacer 3 cosas. Cuando tú vengas a Celebra, te puedo ofrecer que te vamos a amar, te vamos a escuchar y le vamos a dar a Dios el tiempo y la posibilidad que te sane. Porque tenemos que entender que la duda forma parte de la historia de nuestra fe. Y en vez de responder la pregunta, ¿por qué cosas malas le ocurren a buenas personas? ¿Qué tal si nos preocupamos como el brazo que usamos a Dios, de insistir en lo único que sirve? Cuando tú tengas un problema, cuando tú estés alejado, cuando sientas que Dios no está contigo, te vamos a amar, te vamos a escuchar y le vamos a permitir a Dios que te sane. Cuando nosotros arrancamos con esta serie, cantamos esta canción que vamos a volver a cantar, que es una canción que nos deja ver con claridad lo que nos pasa y que nuestro grupo musical nos lo va a cantar. Usted puede hacer 2 cosas, puede escucharlo, puede decir cantarlo con nosotros, pero por favor siente que lo que dice esa canción es lo que nos puede y debe pasar a nosotros. Buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no
damos gracias por la oportunidad que tienes de dejarnos ver que no son las circunstancias lo que rige nuestra vida, sino que es tu amor el que nos determina. Padre, permítenos entender en los problemas más graves que vamos sintiendo, que tú estás con nosotros. Que entendamos que la desesperación llegó para Juan, llegó para los hermanos de Lázaro, y que también llega para nosotros, pero que entendemos con claridad que tú nos amas, que tú estás con nosotros y que tú nos sanarás. Que logremos, Señor, entender y comprender que eso es lo que debo hacer y que lo que debo preocuparme no es pensar de lo mal que estoy, sino de que Cristo está ahí para amarnos en todo momento. Permítenos comprenderlo, entenderlo y vivir de esa manera. En el nombre poderoso y amoroso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, los vemos el próximo domingo.